Bienvenidos a este nuevo webinar de la Sociedad Interamericana de Cardiología, en este caso el área de comunidad de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Las Naciones Unidas han establecido el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, y este año con el lema Juntos por un Aire Limpio. La contaminación del aire, el suelo y el agua se encuentran entre los principales factores de riesgo a nivel mundial y son responsables de aproximadamente el 16% de todas las muertes por enfermedades no transmisibles. Mi nombre es Ezequiel Forte, soy director del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología y codirector del área de SIAC Comunidad, y vamos a tener en este webinar la participación de la doctora Sonia Solorzano, que es presidente de la Asociación Hondureña de Cardiología, a la doctora Giselle Guerra, que es médico especialista en medicina interna y cardióloga en el Hospital Santo Tomás, Ciudad de Panamá, miembro de la Sociedad Panameña de Cardiología, y al doctor César Weinstein, que es cardiólogo en el Bolsón, Patagonia, Argentina, miembro del Grupo de Expertos en Polución del Aire y Cambio Climático de la Federación Mundial del Corazón y coordinador del Grupo de Cardioecología de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y conmigo va a coordinar el doctor Osiris. Osiris. Buenas. Gracias, doctor Ezequiel Forte. Sí, hoy vamos a orientar acerca de lo que es la contaminación ambiental, que hoy por hoy forma parte de uno de los factores de riesgos importantes, y por tal razón le estamos dando su máxima importancia, valga la redundancia. Hoy tenemos, como dijo nuestro codirector, el doctor Ezequiel Forte, a la doctora Sonia Solorzano, que será nuestra primera orientadora. Por eso le vamos a hacer la primera pregunta, que trata acerca de definir la contaminación ambiental. Doctora Sonia Solorzano, ¿qué es la contaminación ambiental? ¿Y cuál es la diferencia con la contaminación aérea? Hola a todos, es un gusto participar en este webinar. Pues en cuanto a esta pregunta sobre la contaminación ambiental y cómo la podemos definir, podríamos decir que pues es la presencia de los componentes nocivos que pueden ser generalmente de origen biológico, y que todo esto va a producir un efecto dañino para el medio ambiente y todos los que viven en él. En este caso estamos hablando no solo de los seres humanos, sino también de las plantas y de los animales, y que a ellos también les va a afectar en forma negativa. Cuando hablamos de contaminación aérea, podríamos decir que es uno de los tipos de contaminación ambiental que conocemos. Y pues en esto va a ser algo similar, nada más que estamos hablando ya de la contaminación, prácticamente contaminación del aire. Generalmente la contaminación ambiental en general, estamos viendo que se produce como consecuencia de dos factores principales. Uno de ellos es el crecimiento acelerado de la población, a veces sin control. Segundo, es el crecimiento también de lo que es el desarrollo industrial. Entonces, estos dos factores están afectando en forma muy negativa nuestro medio ambiente, y obviamente esto nos está generando muchas enfermedades. Interesante, Sonia, lo que nos has dicho para la orientación de nuestras comunidades. Pero ahora respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del aire? Como usted menciona, doctor, es muy interesante hablar sobre las fuentes de la contaminación del aire. Estamos hablando de gases, partículas suspendidas en el aire y que van a afectarnos, como lo decíamos antes, en forma negativa y producir un daño a nuestro organismo. Entre ellos tenemos lo que es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. También podemos hablar del dióxido de nitrógeno, del ozono,
a nivel, que puede estar a nivel del suelo o a nivel del aire, materiales también ya particulizado, que se ha disuelto en el ambiente, también los hidrocarburos, el plomo, todos estos contaminantes se van a diluir o a particulizar en el aire y eso es lo que nosotros vamos a respirar y por lo tanto nos va a producir algunas enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio inicialmente, pero que nosotros sabemos que también puede afectar a nivel cardiovascular. Qué interesante, Sonia. Entonces, la contaminación con componentes nocivos que generan un daño en el medio ambiente, eso es contaminación ambiental. Y quisiera agregar que es hoy en día una amenaza existencial para la salud humana y la salud del planeta y pone en riesgo la sostenibilidad de las sociedades modernas. La contaminación aérea es la contaminación del aire y está en relación con el crecimiento de la población y el desarrollo industrial, los gases, las partículas suspendidas en el aire que afectan en forma negativa a nuestros organismos. Entonces, vamos con el segundo bloque. Tenemos a la doctora Giselle Guerra y a Giselle yo le quisiera preguntar, ¿por qué los cardiólogos y cardiólogas estamos preocupados por la contaminación aérea? ¿Qué hacemos en cardiología que estamos hablando hoy en día de contaminación? Parece algo totalmente diferente a lo que nosotros hacemos en el día a día. Muchas gracias, doctor Forte. Pues sí, parece interesante que nosotros los cardiólogos estemos preocupados por la polución del aire. Y esto es así porque se han hecho muchos estudios en donde se hace evidente que la contaminación del aire es uno de los principales contaminantes ambientales que afecta a la salud cardiovascular. Y esto es así porque puede relacionarse con lo que es aumento de presión arterial, aumento de lo que son las arritmias, tanto ventriculares como fibrilación auricular, descompensación de aquellos pacientes que ya tengan insuficiencia cardíaca, haciendo que tengan que acudir muchas veces al hospital. También se ha visto que la contaminación del aire puede estar relacionada con el aumento de lo que es la resistencia a la insulina y su capacidad de llevar a diabetes mellitus. También aumenta lo que es enfermedad cerebrovascular e infarto agudo al miocardio. Obviamente todo esto está relacionado con la cantidad de exposición que tenemos y también con el contenido de la contaminación ambiental. Entonces todo esto va provocando efectos de inflamación que van a determinar que nosotros los cardiólogos estemos realmente preocupados por los niveles actuales de contaminación del aire que tenemos. Y contanos, Giselle, ¿nos podrías explicar rápida y sencillamente cuáles son los mecanismos por los cuales la contaminación ambiental puede generar daño en nuestro sistema cardiovascular? Esa es una pregunta muy interesante, Ezequiel. Bueno, inicialmente tenemos que saber, como vemos aquí en la diapositiva a la derecha, que nosotros estamos inhalando contaminantes. Eso quiere decir que el primer sitio de acción de estos contaminantes va a ser en el sistema respiratorio y se va a provocar una serie de sucesos que activan hormonas, que activan enzimas, que es lo que nosotros conocemos como estrés oxidativo. Eso va a hacer que se promueva la inflamación de lo que es el sistema respiratorio y se van a activar macrófagos, que son los que luchan contra los contaminantes y las sustancias extrañas dentro del cuerpo, pero lo hacen de una manera desordenada, haciendo que haya lesión a nivel del endotelio, que es una capita pequeña de vasos sanguíneos que recubre todo el sistema, y esto hace que esos mismos contaminantes puedan filtrarse dentro de la sangre de la persona que los está inhalando. Cuando ya se ha filtrado, pueden ir hacia lugares remotos y causar inflamación a nivel sistémico, por ejemplo, en el cerebro. Se ha visto que se promueve lo que es inflamación cerebral, estimulación de lo que es el hipotálamo, el hipocampo, y se activa lo que es el eje de adrenalina, ese eje de cortisol que se promueve cuando nosotros estamos en estrés. Entonces, eso es lo que promueve hipertensión arterial en la persona que está expuesta de manera continua a los contaminantes aéreos. También va a haber una serie de receptores que se activan que introducen esos inhaladores, eso que inhalamos, esos contaminantes al resto del cuerpo. Como ya se ha roto parte del endotelio que se recubre, va a promover que haya inflamación de tejido graso. Y es en la grasa donde hemos notado
que puede promoverse lo que es la resistencia a la insulina y la promoción de diabetes. También la formación de trombos, lo que promueve entonces enfermedad cerebrovascular, derrames, como la gente lo llama, o infarto agudo al miocardio. Todo esto es como se explica el daño que promueve los contaminantes inhalados al cuerpo. Además, y esto es muy triste decirlo, que incluso desde que estamos dentro del vientre materno, cuando la madre está expuesta a estos contaminantes, pueden empezarse a dar daños a nivel del DNA, no solo de la madre, sino también del feto, del bebé, y esto va a promover que haya metilación del DNA, haciendo que ese bebé y que esa madre también tengan más predisposición al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias. Qué interesante, Giselle. Hasta hace poco se conocía muy poquito de todos estos mecanismos y realmente la contaminación ambiental no se conocía ni siquiera ser un factor de riesgo y que afectaba tanto a la población. Simplemente se creía muchas veces que el factor de riesgo principal dentro de la contaminación era el tabaquismo, de eso se hablaba, pero hoy en día ya la contaminación, dada la revolución industrial que se ha producido en nuestros tiempos, forma parte de esa pululación, si así se puede decir, de esa contaminación de nuestro aire que afecta tanto a nuestra circulación. Es importante toda esta explicación que nos ha dado y que los pacientes conozcan realmente que debemos mantener un medio ambiental adecuado para poder subsistir y que toda esa contaminación, como bien lo has dicho, afecta grandemente a nuestro sistema cardiovascular. Bueno, súper interesante, Osiris. En el tercer bloque tenemos al doctor César Bernstein y yo le quería preguntar a César. César, contame un poco. ¿La contaminación es una consecuencia lógica del desarrollo del ser humano? ¿Es inevitable? Porque uno piensa, bueno, en definitiva, es el progreso lleva a la contaminación y no lo podemos evitar. ¿Vos qué pensás acerca de ello? Muy interesante la pregunta, doctor. No necesariamente. Eso lo demostró Estados Unidos, que desde los años 70 hasta el año 2015 redujo un 70% su polución, su contaminación ambiental, mientras crecía su PBI, o sea, sus ingresos, crecían a más del doble del basal. Entonces, la respuesta es sencilla. Se puede crecer, un país puede crecer sin aumentar la contaminación. Lo estudió muy bien esto un economista, Simon Kuznets, que él demostró que en la primera etapa un país cuando se va desarrollando es demasiado pobre para ser verde, entonces ahí contamina más. Pero a partir de cierto punto de desarrollo, cuando va creciendo aún más el país, entonces ahí empieza a cuidar y a poder poner tecnología al servicio de una menor contaminación. El otro punto que don Kuznets no comentó es que también hay una relocación de los contaminantes, o sea, llevan las industrias contaminantes a los países de menos recursos y esa es otra forma de reducir su contaminación. Y acá empezamos a pensar en un nuevo concepto que tiene que ver con la injusticia ambiental, donde los países de menos recursos o las poblaciones con menos capacidad, entonces estos países y estas comunidades son las que más sufren la contaminación. Escúchame, Ezequiel, esto ha sido bastante interesante y de seguro a nuestro paciente le va a encantar porque tiene una orientación adecuada de lo que es la contaminación ambiental. Ahora, César, ¿qué le aconsejas a los pacientes para evitar exponerse a la contaminación ambiental? La respuesta es un poquito compleja porque hay dos niveles. Uno es a nivel comunitario. ¿Qué podemos hacer a nivel comunitario para tener menos contaminación? Lo primero, buscar fuentes de energía renovables, ¿no? Que eso ya no depende de una persona en especial, sino de políticas públicas. Estimular el transporte activo a través de bicicleta, caminata, exención impositiva para los que
son más amigables con el medio ambiente, evitar zonas residenciales e industriales que no coincidan para evitar que esas personas estén expuestas a la contaminación y evitar las quemas, ¿sí? En muchos países, las quemas de material biológico, principalmente en la época de más fría, entonces eso también puede llevar a que haya más contaminación ambiental. A nivel personal, ¿qué podemos hacer? Que eso es lo que se nos complica un poquito porque, bueno, tiene que ver con nuestros hábitos de todos los días. Se recomienda el uso de barbijo N95, el que es más finito, para los que están en zonas de altos niveles de polución, tratar de que en los momentos de mayor polución, en horas pico, no estén expuestos, no estén afuera, no hagan ejercicio en las horas picos donde hay mayor contaminación, y en los países en vías de desarrollo, en los países donde todavía se calefacciona con leña y se cocina con leña, bueno, tratar de cambiar el sistema de calefacción y de cocción, de ser posible, sino asegurar una buena ventilación, porque también hay una contaminación que se da dentro del hogar. Esto es un poquito el grupo de medidas. Algunas son comunitarias y otras son a nivel personal que uno intenta estimular. Para los médicos, preguntarle siempre a nuestros pacientes si están expuestos a polución, cosa que no estamos acostumbrados, pero en el futuro seguramente la cosa va a ir cambiando. Espectacular, César. Esto es una muy buena noticia. O sea que no necesariamente el crecimiento o el desarrollo humano está atado a la contaminación ambiental. Y la verdad que me encantó esta idea y esta palabra tan justa que vos dijiste, que es injusticia ambiental. Los países de menos recursos son los más afectados y esto es una injusticia más para nuestra pobre región. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, buscar fuentes de energía renovables, políticas públicas, evitar zonas altamente contaminadas y a nivel personal, a veces en zonas de altos niveles de polución, usar barbijos N95 y, de ser posible, no utilizar fuentes de calor o cocción con el consumo de fuentes de carbón. Bueno, en definitiva, y un poco como cierre de este webinar muy interesante, les quería contar que algunos números. La contaminación representa el 22% de todas las muertes por enfermedad cardiovascular y el 26% de las muertes por cardiopatía isquémica. El 25%, o sea, 1 de cada 4 muertes por accidente cerebrovascular y la mitad de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La contaminación atmosférica es, según las Naciones Unidas, el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muerte y enfermedades en todo el mundo. Para que tengan una idea, es responsable de aproximadamente 6.5 millones de muertes prematuras en todo el mundo, y estos son con datos del año 2016. Según las Naciones Unidas, la contaminación atmosférica es un problema mundial que tiene repercusiones de largo alcance y que, si no se produce una intervención agresiva, el número de muertes por contaminación de aire va en camino a aumentar más de un 50% antes del 2050. Bueno, con todo esto le agradezco a todos los que estaban del otro lado escuchando. Muchas gracias a los participantes. Muchas gracias, Osiris, por coordinar este webinar conmigo. Y los esperamos en el próximo webinar de la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque no se olviden que somos el corazón de las Américas.